Muy buenas tardes. Comenzamos con esta transmisión en vivo de nuestro encuentro número 24 del Consultorio Médico Empresarial de la Unión Industrial del Estado de México. Gracias por seguirse protegiendo, haciendo uso continuo de su cubrebocas y adicionalmente aplicando todas las medidas de prevención que nos recomiendan las autoridades de la salud. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México, al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para las empresas socias UNIDEM. Les saluda con gusto Angélica Quijano el día de hoy, martes 9 de febrero del 2021, en este encuentro número 24, que de forma ininterrumpida transmite todos los martes de 12 a 1:30 con un tema distinto relacionado con la salud y el COVID en este formato del Consultorio Médico Empresarial, contribuyendo a estar informados e informar a las empresas y sus trabajadores estos temas de gran relevancia como el que tenemos el día de hoy. Una conferencia titulada Recomendaciones médicas para el COVID-19 a cargo de un doctor especialista en el tema, a quien en un momento más presentaremos. Antes les recomendamos aplicar algunas sugerencias de convivencia de la sesión, revisar que su micrófono se encuentre silenciado durante la conferencia. Las dudas técnicas o las dudas para nuestro expositor pueden escribirlas en el chat de esta plataforma, las cuales serán atendidas con mucho gusto. Gracias de antemano por atender estas recomendaciones. Veamos nuestra orden del día. Primero tendremos la bienvenida, enseguida escucharemos la conferencia a cargo de nuestro expositor. Continuaremos con el tiempo para ustedes, las empresas, en la sesión de preguntas y respuestas y finalizaremos con la clausura a la 1:30 de la tarde. Queremos saludar con mucho gusto a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Jalostop, Grupo Jumex y Restaurante La Mansión. Gracias por conectarse y estar al pendiente de las conferencias para las empresas socias UNIDEM. Gracias por acompañarnos también a los presidentes de las diferentes comisiones, al equipo staff de la UNIDEM y a todas las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México y empresas invitadas que se encuentran conectadas en este momento por las 4 plataformas: Google Meet, vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. Muchas gracias por su presencia. Iniciamos con la bienvenida oficial, para lo cual siempre es un gusto saludar y presentar al licenciado Víctor Hugo Martín, nuestro presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la Unión Industrial del Estado de México. Buenas tardes, licenciado, bienvenido. Buenas tardes, contadora. Siempre es un gusto igual. Muchas gracias por la consideración y la invitación. Un saludo a todos los asistentes en las diversas redes. Me permito presentar a nuestro ponente. El doctor Emanuel López Delgado cuenta con 12 años de experiencia como médico cirujano y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene 8 años de experiencia en dirección con un máster en Dirección Estratégica de Organización de Salud por la Universidad Internacional Iberoamericana. Actualmente forma parte de la Academia Mexicana de Medicina de Primer Contacto. Cuenta con diversos estudios en Harvard Business Publishing, en manejo de discapacidades y su rehabilitación, relaciones humanas, entre muchos otros. Es integrante activo de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México y colabora en la empresa Medical Factor, que es empresa socia de UNIDEM. Bienvenido, doctor, y adelante con su ponencia. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Bueno, pues siguiendo con esta dinámica que hemos llevado hasta el día de hoy para traer más información, más aprendizaje, que es lo que pues, al final de cuentas va a ser la diferencia en esta pandemia y lo que cada uno de nosotros puede hacer. Pues bueno, hoy traemos un tema bastante dinámico, lo vamos a proponer de esa manera. La primera parte de la sesión la vamos a enfocar a temas generales y recomendaciones generales, pero vamos a enfocar la mitad del tiempo para que todos los asistentes, los que quieran o tengan alguna duda en específico, nos puedan apoyar con esa duda colocándola en el chat, ya que a partir de esa media sesión en adelante, me voy a ir basando en esas dudas, en esas preguntas que cada uno de los participantes puede ir generando y de ahí pues aprender todos, ¿no? Porque al final
de cuentas puede uno tener una duda, pero puede ser la duda de 10 personas, ¿no? O alguna recomendación que podamos dar en específico puede funcionarle a más personas. Entonces, esa es la dinámica que vamos a ejecutar el día de hoy, ya que pues sí nos lo han pedido un poquito de más tiempo en tema de preguntas, en tema de abordaje específico, y eso es lo que vamos a participar el día de hoy. Por lo tanto, si van surgiendo dudas, preguntas, algún caso específico que quieran que aborde en tema de explicación, lo podemos poner ahí en el chat y ya en un momentito vamos a guiarnos o a basarnos en esas preguntas. Vamos a proyectar aquí un poquito. Un momentito. Listo. Vemos aquí la pantalla. Ya no me ven, ¿verdad? Creo que ya me salí. Listo, ahí estamos. Ok, el tema del día de hoy es recomendaciones médicas para el COVID. Nada en específico, vamos a tocar generalidades el día de hoy, que pues son prácticamente el reforzamiento de todo lo que ya hemos venido trabajando durante esta pandemia y que ya muchos de nosotros conocemos, pero algunos de nosotros también hemos ya generado exceso de confianza y pues vamos bajando un poquito la guardia en este sentido, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Por eso es importante siempre el reforzamiento. Vamos a abordar 4 puntos específicos en la agenda del día de hoy: diagnóstico oportuno, el resguardo oportuno, seguimiento médico oportuno y la sesión que les comentaba, que es una sesión general de preguntas, respuestas. Vamos a usar el chat para que no nos metamos un poquito en conflictos con el micrófono. Usemos el chat para que sea un poquito más dinámico. El primer punto del día de hoy, pues es cómo obtenemos un buen diagnóstico por COVID, porque ahorita prácticamente muchos de nosotros podemos ir al médico y pues queda criterio del médico si tenemos o no la enfermedad, ¿no? Pero la clasificación, el diagnóstico de esta enfermedad es muy concreto, muy concreto. Existen dentro de toda esta información que se ha generado en la pandemia, solo una forma de diagnosticar con certeza el coronavirus, y es mediante estudios de laboratorio. La presunción clínica nos funciona mucho. De hecho, es ante la falta de cualquiera de estas pruebas que ahorita les voy a explicar, pues el diagnóstico clínico es lo único que nos queda. Ahí es donde quedan los casos sospechosos o los casos de primer contacto, que es aquella persona que no tiene ningún síntoma, pero tiene contacto claro, estrecho con una persona que está confirmada. Bueno, no es un caso sospechoso, pero sí es un caso de primer contacto y el manejo de resguardo es exactamente el mismo. Los casos sospechosos son aquellos pacientes que no cuentan con ninguna prueba diagnóstica, pero tienen todos los síntomas. Cumplen con todos los criterios para poder clasificarlo como un caso sospechoso por COVID-19, pero no tenemos pruebas. Por lo tanto, se deja como un caso sospechoso y se maneja clínicamente como tal. Pero el diagnóstico de certeza solo es de manera laboratorial y como primer paso o como primera herramienta, pues seguimos teniendo las pruebas por PCR. La prueba por PCR se toma con una muestra de fluido, de flujo, a nivel nasofaringeo, con un hisopo, se introduce por la nariz para poder obtener un resultado negativo o positivo. En la PCR no hay más o menos, no hay casi negativo, no hay casi positivo. O es positivo o es negativo. ¿Por qué? Porque la PCR lo que busca detectar es la presencia genética del virus. Es decir, el proceso que se lleva es para descomponer todas las estructuras que van en ese fluido, en esa muestra, y mediante un barrido en nivel laboratorial se busca detectar el ARN del virus. Si está presente, significa que hay un proceso infeccioso activo en ese momento, o sea, el virus está ahí. Por eso
el diagnóstico es positivo o negativo. Esta prueba se puede realizar a partir del tercer día de contacto positivo. Pero, ojo con esto, no es cualquier contacto, no es, vi a una persona 15 minutos y resulta que era positiva, no. Tiene que ser un contacto estrecho durante más de 20, 30 minutos, sin protección, sin guardar distancia, compartiendo alimentos, es decir, un contacto muy, muy franco en este sentido. A partir del tercer día en adelante, la prueba PCR nos puede ser ya de utilidad en tema diagnóstico, pero existe un tiempo ideal. Ese tiempo ideal está entre el 5º día y el 7º día después de ese contacto. La mayoría de los pacientes que tienen incubación o van a tener una manifestación clínica por COVID, todavía para este tercer, 5º o 7º día no tienen síntomas. Por lo tanto, el diagnóstico es muy oportuno y con la PCR podemos tener un diagnóstico de certeza. Existen ya otros 2 tipos de pruebas. En algunas el proceso es a nivel laboratorial, pero en algunas ya hay un proceso rápido, es decir, son las llamadas pruebas rápidas para detección de COVID. Pero hay 2 tipos de pruebas en el mercado. Una es la prueba de antígenos o AG, como la conocemos. Y esta prueba también es o negativa o positiva. Es decir, yo voy, me realizan la prueba, también se toma mediante un hisopo a nivel nasofaríngeo para obtener la muestra. Mediante un reactivo se testea, allá viene un cassette, un pequeño cassette para poder hacer la reacción de la prueba en ese momento. Y el resultado pues lo tenemos prácticamente en 20 minutos. O es positivo o es negativo. Ahora, el tiempo es lo que cambia. Estas pruebas tienen un nivel muy alto de certeza diagnóstica. Puede llegar incluso a casi igualar la PCR. Hablamos de un 98% de sensibilidad y especificidad, mayor incluso, pero el problema es el tiempo. Es decir, debe realizarse entre el 7º y 10º día después del contacto estrecho con un caso positivo o al iniciar síntomas. Es decir, si yo inicié síntomas en el 5º día, pues en ese momento ya es un momento oportuno para hacer la prueba, pero no antes, porque entre menos tiempo pase, es decir, si hiciéramos una prueba de antígenos en el 5º día después del contacto, el nivel o el grado de sensibilidad y especificidad va a bajar tanto como a un 50%. Por lo tanto, sí requiere una indicación médica precisa para saber el tiempo adecuado para hacer esta prueba. Y existe otro tipo de prueba, que es la prueba serológica o de anticuerpos, que es la que mide inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G. Aquí el resultado es por cada una de ellas, es decir, en el mismo cassette, ahorita les muestro unas imágenes, en el mismo cassette vamos a tener la IgM, si es positiva o negativa, y la IgG, si es positiva o negativa. ¿Qué significa? El cuerpo, ante la presencia, ante el contacto con el coronavirus, va a generar una reacción inmunológica. Es decir, el cuerpo va a producir anticuerpos de defensa. Los anticuerpos IgM son los primeros anticuerpos que se van a producir ante el contacto con el coronavirus. Se producen a partir del 7º día, 10º día en promedio. Pero los IgG se producen a mayor tiempo, es decir, del día 14 en adelante. ¿Qué significa? Que si yo tengo una IgM positiva y una IgG positiva, negativa, pues mi infección está activa y está en un periodo de entre 7 y 10 días aproximadamente. Pero si tengo IgM negativo e IgG positivo, significa que yo ya no estoy en un proceso activo de la enfermedad, pero tuve contacto con el virus. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque esta prueba serológica no nos marca un tiempo, solo nos marca o nos dice que tuvimos contacto con ese virus de 14 días hacia atrás. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Okay? Por eso la interpretación de estas pruebas pues es en extremo importante por un profesional médico. Porque si hacemos una prueba de este tipo, ejemplo, tengo todos los síntomas y apenas voy en el tercer, 4º día de mi sintomatología y me hago una prueba serológica y sale negativo a la IgM y sale negativa a la IgG, cuidado, puede ser un falso negativo. Porque puede ser que yo esté apenas en el 5º o 6º día y mi cantidad de anticuerpos no es lo suficiente para que esta prueba sea sensible. En estas 3 imágenes
En la esquina superior izquierda vemos pues el proceso de una PCR, ¿no? Se lleva la muestra a un laboratorio, se procesa mediante procesos laboratoriales por expertos y equipos especializados para obtener el resultado. Por eso es que los resultados de la PCR pues pueden tardar entre 24 y 48 horas de espera, porque es todo un proceso el que se lleva al procesar esas muestras. Por eso también influye en el grado de confiabilidad, ¿no? Si es una prueba de un nivel mucho mayor en tema de asertividad. En la esquina superior derecha vemos la prueba de antígenos. En esa pequeña tabletita que ustedes ven ahí arriba que dice COVID-19 en rojo, esa tabletita que se desprende tiene una C y una T. ¿Qué significa? La C es de control. Es decir, esa prueba siempre va a tener que reaccionar ante un control químico que ya tiene esa prueba. Y la T nos marca el resultado del test de esta prueba. Significa que si yo me hago una prueba de antígenos, mi tabletita cuando está nueva viene blanca completamente. Ninguna de las dos rayitas está roja. Cuando se inicia la reacción, la C tiene que marcarse. Y ya después vemos si se marca o no la T. Si se marca es positivo. Este ejemplo que ustedes pueden ver significa que hay una positividad de coronavirus. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si la marca de control no se tiñe? Ojo con esto, ¿eh? Si me hago una prueba de antígenos y la marca en C de control no se tiñe, la prueba es inválida, porque significa que la tableta o el químico no funciona. ¿Ok? Por lo tanto, hay que repetir esa prueba, porque aunque saliera en rojo la marca de test, la T, no funciona como un diagnóstico, porque hay algo mal en la prueba. ¿Ok? Y abajo pueden ver ustedes la serológica. Prácticamente es la misma tabletita, la diferencia es que la serológica se toma en sangre, como si nos hiciéramos una glucosa capilar, se pincha el dedo, sale una gotita de sangre, se pone ahí en ese cuadrito rojo que vemos, se le adiciona un reactivo y pues tiñe la tableta. También tenemos una C de control y abajo ustedes pueden ver que hay una G y una M. Entonces, si se marca la línea de la G, pues significa que la IgG es positiva. Si se marca la la M, es IgM positiva, ya sea una, ya sea otra, o ambas. Estas son las tres pruebas que tenemos, o los tres tipos de pruebas que tenemos en la actualidad. Las marcas pueden variar, pero estas son en una generalidad las pruebas que tenemos disponibles. Consideraciones importantes para el resguardo. Ya tenemos un diagnóstico, ya podemos confiar en que tenemos o no tenemos coronavirus. Por lo tanto, ¿cómo o qué implica un resguardo oportuno? Ojo, el resguardo oportuno no es cuando yo pueda resguardarme. Lo ideal es que el resguardo inicie de manera oportuna y preventiva para no permitir que sigamos dispersando el virus en la fase asintomática de la infección, porque no todo van a ser síntomas. Hay una fase de incubación en donde ya hay una replicación viral, pero no hay sintomatología. Hay una fase infecciosa e infectante, que es la manifestación franca de la enfermedad, pero también va a haber una tercera etapa, que es la resolutiva. Ya los síntomas van disminuyendo cada vez más a la par de la disminución de la cantidad de virus que nosotros tenemos, por lo tanto la contagiosidad pues disminuye. Entonces, como primer punto importante, pues el resguardo debe iniciarse en el momento en el que nos enteramos de haber estado en contacto durante más de 20 minutos con un caso positivo. Ojo con esto. No hablo estuve con un compañero de trabajo y él traía cubrebocas, yo también, y después me enteré que era positivo. No, realmente si cuidaron la sana distancia, si usaron todo el tiempo cubrebocas, si hubo lavado de manos, no compartieron alimentos, no hubo contacto, aunque haya pasado 1 hora o 2 horas, no va a pasar absolutamente nada. La posibilidad de contacto es extraordinariamente mínima. El detalle está en esos 20 minutos si fueron de extremo contacto. Es decir, me enteré que fue positivo mi compañero o mi familiar y comimos juntos. Estuvimos en la comida, lado a lado, compartimos, charlamos y no usamos el cubrebocas y se sentó al lado mío y estuvimos platicando durante esos 20 minutos. ¿Qué creen? Ese es un contacto estrecho y aunque hayan sido
menos tiempo, la posibilidad de contacto es alta, porque no hubo ninguna medida de protección, no usaron cubrebocas, no cuidaron las medidas necesarias. En ese momento debe iniciarse el resguardo, pasar el tiempo mínimo necesario para poder realizar una prueba y entonces estar seguros si hay o no un periodo de incubación. Siguiente punto, limitar al máximo el contacto con amigos, familiares y colaboradores. Es importante que todos sepamos que hace unos 5 meses, hablamos pues más o menos octubre hacia atrás, la mayor vía de contagio que teníamos o lugar de contagio que había en la Ciudad de México, Estado de México, era en la calle, era en el transporte público, ya sea metro, ya sea el transporte público, camión, combis, ahí era el principal foco de contagio. Pero a raíz de las fiestas, hablamos de noviembre hacia acá, un poquito ahí en septiembre, pero prácticamente noviembre y diciembre, la principal forma de contagio que tenemos en el área metropolitana ya no es el transporte público. Son las reuniones familiares entre amigos, entre colaboradores. Nos seguimos ya con esa tendencia, con esa racha de vamos a vernos, ya tiene mucho que no nos hablamos, ya tiene mucho que no convivimos. Por lo tanto, pues ahí es donde se da todo este contagio. De hecho, el volver al semáforo rojo y todo este incremento se dio después de las fiestas familiares. Hablamos específicamente pues de Navidad, Año Nuevo, Reyes, todas las compras que se dieron. Pues sí, definitivamente aumentaron este número, ¿no? Entonces, el resguardo implica que en mis actividades diarias, en mi vida cotidiana, en mi vida laboral, extreme yo el no hacer este tipo de dinámicas y el limitarlas. Hay que seguirnos cuidando, ¿ok? El uso de cubrebocas dentro de domicilio para las personas que están en resguardo es un tema importante, ¿ok? Porque a veces pensamos que el hecho de que yo ya me enfermé, ya me infecté, significa que en mi casa, pues todos se van a enfermar, todos se van a infectar, y eso no es real. Tenemos muchísimos casos en los que hemos llevado el asesoramiento, las recomendaciones, y resulta que de una familia de 5 personas se detecta a tiempo a la persona que está enferma, guarda su distancia, hace lo que tiene que hacer, usa el cubreboca dentro de su domicilio, y ¿qué creen? Ninguna de las otras personas se enferma. Entonces, no significa que todos los que estamos en la casa tengamos que padecer la enfermedad. Eso solo pasa si no seguimos ninguna medida, no tenemos ninguna protección, por supuesto que va a suceder. ¿Ok? Limpieza frecuente, por favor. No se trata de enclaustrarnos cuando estamos en un resguardo. No se trata de cerrar puertas, ventanas y que no entre el aire. Se trata de que estemos en un distanciamiento social, ¿ok? Pero con aire, con limpieza, con higiene suficiente. Lo recomendable es que el área donde esa persona que tenemos en casa está enferma, se limpie diariamente de 1 a 2 veces por día. Es decir, la limpieza es muy, muy importante para el pronóstico de la enfermedad. Está ya documentado que es la asociación entre la carga viral que tiene la persona infectada y las complicaciones va directamente relacionada. ¿Okay? Por lo tanto, si yo estoy en mi cuarto encerrado y ahí toso, ahí ensucio, ahí mi ropa de cama no la lavo, y llevo una semana, imagínense ustedes la carga viral que yo mismo estoy propiciando con todo lo que tengo contacto. Por lo tanto, cuidado, la limpieza sí debe ejecutarse. Algunos pacientitos me han preguntado, ¿me puedo bañar, doctor? Sí, por supuesto que se puede bañar. Tenemos que bañarnos y el baño es diario, por favor, ¿ok? En caso de no iniciar con síntomas, ya estamos en un resguardo, tuve contacto, me resguardé. Ojo, si pasa un periodo de entre 5 días en adelante, yo ya puedo hacerme una PCR, por ejemplo, y saber si sí tengo presencia del virus o no. No tengo acceso para la PCR, no hay problema, esperemos de 7 a 10 días y me hago una prueba de antígenos. Si sale positiva, ya sé que aunque no tenga síntomas, pues estoy en un proceso asintomático. Si tiene síntomas, en ese momento se puede hacer la prueba, ¿ok? Y ya tenemos certeza. Si sale negativo por este tiempo, adelante, podemos suspender el resguardo, ¿ok?
En caso de no contar con la disponibilidad de alguna de estas pruebas, ya sea la PCR, ya sea la de antígenos, por favor, el resguardo se tiene que llevar a término, ¿ok? Es decir, los 14 días de resguardo como mínimo si no hay sintomatologías. Esto es en el caso de que no tengamos acceso a otro tipo de pruebas. Puntos importantes, por favor, cuando estemos en resguardo. Número 1, no nos confiemos. No se confíen, por favor. El hecho de no tener síntomas, si es que no hay una prueba que lo descarte, no significa que no sean portadores del virus. Hay muchos pacientes totalmente asintomáticos o que tuvieron mínima sintomatología. No se confíen, por favor. Mantener siempre la calma, por favor. El resguardo se oye fácil quedarse 14 días guardado en casa, en un cuarto, no es nada sencillo. El estrés, la desesperación, la ansiedad es bastante fuerte, por lo tanto, deben mantener y debemos mantener la calma, mantenernos ocupados, por favor, si permite la sintomatología, pues seguir laborando ahorita con todo esto del home office, adelante. Y si no es necesario o no hay actividad laboral, pero tenemos que estar en resguardos, manténganse ocupados, manténganse en dinámicas, busquen hacer algo que los distraiga, dibujo, pintura, ver incluso televisión, digo, no necesariamente algunos tipos de programa, pero sí algo que los distraiga, que sea educativo, manténganse ocupados. Y valoración médica oportuna, por favor. Si hay complicación de los síntomas, en ese momento necesitamos una valoración. No se esperen a la complicación o a la no resolución del síntoma para poder ser valorados. En tema de tratamiento médico oportuno, pues las premisas que todos los médicos siempre recomendamos, desafortunadamente ahorita no son muy, no se recuerdan tanto como quisiéramos. Número 1, no automedicar. Ahorita está muy de moda el hago mi botiquín para COVID y tengo mi ivermectina y tengo mi dexametasona y ya me conseguí todos los medicamentos y ahí los tengo en mi casa por si los necesito. Por favor, no se automediquen, porque el consumo de estos medicamentos sin una prescripción, sin un momento adecuado o sin la necesidad terapéutica va a generar consecuencias, porque estos medicamentos no son inocuos. No es que yo me lo tomo y no me pasó nada. Si yo me lo tomo, va a tener un efecto también tóxico, ¿ok? Recordemos que son sales, son fármacos, no son inocuos, resuelven un problema, pero siempre es costo-beneficio, ¿ok? Si la toxicidad es leve, pero supera el beneficio, pues bueno, lo indicamos y lo tomaremos, pero puede ser al contrario, entonces mucho cuidado, ¿ok? No sobremedicar, es decir, ya fui con el médico, ya me indicaron mi paracetamol, que me tome esto, pero yo escuché que este medicamento, esta sal es muy buena y yo me la voy a tomar y le empiezo a sumar cosas. Cuidado, porque muchos de estos principios activos, muchas de estas recomendaciones no son para todas las personas. Les pongo un ejemplo rapidísimo. Una persona con insuficiencia renal que es diabética, que no está muy controlada, que digamos, generó esta complicación de insuficiencia renal, no puede tomar la mayoría de estos medicamentos que se están indicando, y menos por automedicación y menos por sobremedicación. Entonces, mucho cuidado, ¿ok? Los tratamientos se dividen actualmente en dos fases. Una, la fase de tratamiento sintomático, que lo único que yo les podría recomendar, si me preguntan, ¿qué me puedo tomar para, pues, no prevenirlo? Porque no existe nada que prevenga la infección por coronavirus, excepto mantenerse totalmente encerrado. Es el consumo de vitamina C, el consumo de vitamina D3, que nos ayuda a estimular la actividad inmunológica. No protegen contra el coronavirus, mucho ojo con eso. Nos ayudan a mejorar la respuesta que podemos tener ante una situación bacteriana, viral, parasitaria, etcétera. ¿Ok? Abundantes líquidos, por favor. Tendemos a que cuando estamos más tiempo en casa, más tiempo inmóviles, tomamos menos líquidos. Eso no puede suceder, porque si hay una infección agregada y se incrementa la temperatura, el primer dato que va a agravarse es la deshidratación y sus consecuencias. ¿Y qué creen? Un síntoma muy común del coronavirus es la cefalea intensa, es el dolor de cabeza. ¿Y qué lo agrava y qué lo posterga durante mucho tiempo en tema de mejoría? El tema de la deshidratación, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso.
aquí, pero ya. Entonces, medicamentos sintomáticos que todos hemos escuchado ya a estas alturas: paracetamol para la fiebre, ibuprofeno para cefalea y malestar general. Les quiero ser muy directo, muy honesto en este tema médico. La mayoría, les hablo del 100% de pacientes, casos positivos que hemos atendido y que existen, no nada más que los hemos atendido, que existen a nivel mundial. El 80% por lo menos mejora solo con paracetamol, ibuprofeno, hidratación y vitaminas. No necesitan absolutamente nada más y no van a generar secuelas. Los medicamentos adicionales, como la ivermectina, como la dexametasona, como otros corticosteroides, anticoagulantes, no evitan secuelas, no evitan la gravedad de la enfermedad. Se indican cuando es el momento necesario por los síntomas de la enfermedad. ¿Ok? Y durante este seguimiento médico oportuno, pues es muy importante que se traten los síntomas. Es decir, vamos avanzando conforme se van presentando los síntomas. Si aparece fiebre, malestar general, dificultad respiratoria, bueno, tratamos esa sintomatología, ¿ok? Si se van sumando síntomas, ojo, hay que avisar, hay que abogar por un tratamiento oportuno. No quiero que caigamos en el concepto de, no, me aguanto hasta ver, hasta que se quite. No. Si aparece el síntoma, avisamos, tratamos, siempre de manera oportuna. Y algo que hay que estar controlando en todo paciente que tiene una infección activa, ya sea sintomático o sin síntomas, es la saturación de oxígeno. ¿Okay? Ya ahorita podemos encontrar oxímetros de dedo de manera bastante común. ¿Y cuáles son los datos que pues, nos deberían generar una alerta? No aplica para el 100%, pero sí para la mayoría. Una saturación de oxígeno adecuada está por arriba o debe estar por arriba de 95%. Lo ideal es que si yo no tengo factores de riesgo, no fui fumador, mis enfermedades están en control, hablamos de cualquier otra enfermedad, pues tal vez mi saturación normal es de 97, 98. 100 no va a existir, porque eso es la perfección, no existe. Pero si yo soy fumador o fui fumador durante muchos años o conviví con un fumador, pues mi saturación normal ya no va a ser de 95, tal vez sea de 94 o tal vez raye entre 93, 95 y ahí me mantengo, pero no tengo ninguna sintomatología. No hay ningún problema con eso. Por eso la evaluación médica es importante. Pero resumiendo esto en un estándar, el adecuado es por arriba de 95%. Si tengo 95% por arriba, no me preocupo. Si tengo menos de 95%, ojo, ya es una alerta, pero no para adicionar oxígeno suplementario. Es una alerta para ponerle un foco a ese paciente y vigilarlo con más premura, ¿ok? Más control. Pero si tenemos una saturación de oxígeno constante, no una por ahí perdida, constante, menor al 93%, para nosotros como médicos y para ustedes como pacientes, ya debe ser un seguimiento crítico. No va a necesitar oxígeno todavía esa persona, pero una saturación que ya está estable en 93, cuidado, porque en cualquier momento baja a 90. Y en cualquier momento baja 85 a 80 y entonces sí requerimos un soporte de oxígeno adicional. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esto. Estos son los rangos, si queremos resumirlo de una manera más coloquial, de qué es lo adecuado, en dónde debo prestar un foco y cuál es la fase crítica que requiere sí o sí una evaluación médica. ¿Ok? En tema de evaluación por parte de un médico, ahí sí, por favor, es la evaluación o revisión de una radiografía simple de tórax. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias o secuelas más importantes que hemos tenido para los pacientes enfermos de COVID es la neumonía secundaria a COVID. Todo este proceso inflamatorio que genera el virus puede hacer un medio propicio, ideal, para que otras bacterias que normalmente tenemos
se reproduzcan y generen un tema patológico, es decir, una infección sobreagregada, ¿ok? Y las neumonías bacterianas han sido las consecuencias o secuelas o complicaciones más frecuentes que hemos tenido por COVID, ¿ok? De ahí que uno de los tratamientos que se indica para COVID definitivamente es el tratamiento antibiótico, pero no es preventivo, porque sí he tenido casos en los que es que apenas empecé con tos y ya fui al médico y me indicaron mi acitromicina y me indicaron 2 antibióticos. No va a funcionar de nada. Si no hay un proceso infeccioso bacteriano, no funciona absolutamente de nada y no va a prevenir absolutamente nada. Si lo tomaron y de todos modos va a haber una complicación posterior, aunque hayan terminado ese tratamiento, va a haber una infección, una neumonía bacteriana. Y al contrario de ayudarnos, lo que nos va a generar es un problema porque ya no podremos utilizar esos antibióticos que ya se tomaron previamente por el tema de la resistencia bacteriana. Entonces, pues en todo este seguimiento médico, por favor, lo importante es siempre estar apegado a las indicaciones de nuestro médico tratante. En tema de prescripción médica adecuada, aquí están los medicamentos más frecuentes, no digo que sean los únicos, pero pues está el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, que todos conocemos, la ivermectina, la dexametasona, antibióticos de distintas clases que se han utilizado, anticoagulantes también de distintos tipos, en distintos volúmenes, que, repito, funcionan, sí funcionan, pero se tiene que tratar conforme a la evolución del paciente y al tipo de manifestación que tiene ese paciente. En tema de terapias complementarias, existen varias terapias que podemos utilizar, ya sea antes de la infección, durante la infección o después de la infección, y buscan distintos beneficios, distintos factores de mejoría, ya sea para consecuencias, ya sea para reforzar el sistema inmunológico, como cuáles son pues el uso del factor de transferencia, la ozonoterapia, por ejemplo, el uso de anticuerpos monoclonales específicos, células NK, que ya son tratamientos bastante especializados. Entonces, sí o sí requieren una evaluación médica, una recomendación médica para saber en dónde es el momento más oportuno para poder utilizar este tipo de terapias, este tipo de medicamentos y que nos sirva de un valor, que tenga un valor para nosotros, ¿ok? Que no solo sea, me lo tomé porque me dijeron. No, me lo tomé y sé qué es lo que quiero lograr con eso, ¿ok? Que sea una inversión no solo económica efectiva, que sea una inversión de tiempo y terapéutica efectiva. Hay momentos correctos para todo, ¿ok? En todo este tema de seguimiento médico oportuno, pues 2 premisas importantes. El mejor tratamiento es el que un médico te recomiende con base en tus signos y síntomas. Ahorita es muy frecuente la recomendación en calle, entre familias, entre conocidos. Por favor, la recomendación tiene que ser por un médico que evalúe ese paciente, que escuche ese paciente, que analice el caso de ese paciente y con base en eso van las recomendaciones. Y la mejor práctica en estos momentos de la pandemia, que todavía estamos bastante críticos, pues es evitar las complicaciones del COVID. La mejor práctica para evitar esas complicaciones definitivamente es la prevención, no es el tratamiento. Estamos ahorita curando, estamos tratando de curar la manifestación del síntoma. La prevención es la clave. ¿Cómo prevengo las manifestaciones más fuertes o complicaciones del COVID? Lo ideal, repito, sería no enfermarse por COVID, pero ya vimos que la posibilidad es altísima de contagio. Por lo tanto, la posibilidad de infectarnos es muy alta. ¿Cómo prevenimos esas complicaciones? Cuidando las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos, porque van muy de la mano. Si soy diabético, soy hipertenso, tengo una enfermedad crónico-degenerativa y tengo miedo, temor de que me dé COVID porque me voy a morir, ¿qué puedo hacer? Muy sencillo. Vayan al médico para que se controlen su diabetes, su hipertensión, su enfermedad crónico-degenerativa. Y si llega a haber una infección por COVID, la manifestación va a ser del mismo pronóstico que la población general. ¿Okay? El secreto no está en qué tan bien tratamos el COVID, el secreto está en cómo estamos controlando las enfermedades agregadas al COVID.
De forma general, estos son los 3 bloques que abordamos en tema de recomendaciones. Entonces, vamos a pasar a nuestra dinámica de preguntas. Nada más déjenme encontrar el chat. Ok, vamos a irlas abordando conforme las veamos en el chat, ¿sale? Pregunta número 1, la leo para todos y de ahí la respuesta la vamos viendo para todos. Al final todos vamos a aprender, ese es el objetivo de esta sesión, escuchar de los demás, aprender de los demás y que todos recibamos recomendaciones que nos pueden ayudar a nosotros o a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colaboradores, a nuestros familiares. Pregunta, ¿cuánto tiempo tarda una persona en recuperarse después de presentar síntomas para reincorporarse a su desempeño laboral? Ok. El resguardo mínimo que debe tener una persona es de 14 días naturales, ¿ok? 14 días. Es el proceso en el que termina la segunda y tercera fase de la enfermedad. Pero ojo con esto, el proceso completo del COVID, de la infección por COVID, dura 21 días por lo menos, no 14. Pero ¿qué es lo que pasa? En los primeros 7 días es el proceso aproximado, el tiempo aproximado de incubación, que es cuando no hay síntomas, prácticamente nadie se diagnostica en esa etapa. Por eso ahorita hablaba yo del resguardo oportuno. Y a ver, ya sé que tuve un contacto, pues me resguardo, aunque no tenga síntomas. Eso sería lo ideal. Pero la realidad es que en esos 7 días realmente es muy raro el diagnóstico, ¿ok? El diagnóstico se da a partir de esos 5, séptimo día en adelante cuando empieza sintomatología. Por lo tanto, durante los siguientes 7 días se va a llevar todo ese proceso infeccioso que es mucho más fuerte en tema de sintomatología. Terminados esos 7 días, aproximadamente, nada es exacto, pero es aproximado, viene la tercera etapa, que es la etapa de recuperación, en donde ya el cuerpo generó la cantidad suficiente de anticuerpos para atacar el virus y viene una disminución de síntomas y una mejoría. Entonces, la respuesta es, si estamos detectando al colaborador a los 7 días aproximadamente de que inició, ¿no? Pero lo detectamos porque ya tiene síntomas, hay que esperar por lo menos el tiempo de 14 días. Y la señal para poder reincorporarlo, una es sí evaluarlo médicamente, pero es que no haya sintomatología. Ningún tipo de sintomatología al término de esos 14 días. Podemos estar tranquilos de que esa persona, ese colaborador, ya no está en una fase infecciosa y puede reincorporarse, ¿ok? Pero si coincide que por hacer un tamizaje lo detectamos oportunamente, prácticamente a los 3 días de estar en contacto con esa persona que lo infectó, el resguardo completo va a ser de 21 días, porque falta terminar su fase de incubación, su fase infecciosa y después la resolutiva. Entonces, depende entre esos 14, 21 días, es el momento adecuado para la reincorporación de ese colaborador, si es que no hay consecuencias, ¿ok? Si es que no hay secuelas. Si hay secuelas, cuidado, el tiempo se puede alargar tanto como meses, pero eso depende ya de las secuelas, no tanto de la enfermedad. Siguiente pregunta. Si es sospecha de contagio, ¿en cuántos días es prudente hacer la prueba? Es decir, ¿en cuántos días la prueba revela lo positivo o lo negativo? Ok, si hablamos de una prueba PCR, lo ideal es hacerla entre el tercer a quinto día hacia arriba, ya es un momento adecuado para poder hacer una PCR y tener una certeza, ¿ok? Lo ideal es entre el quinto y séptimo día, pero tiene un alcance mucho mayor en tema anticipado. Si es una prueba de antígenos, como les comentaba, es entre el séptimo y décimo día. Si es una de anticuerpos, del séptimo día también para adelante, pero ojo, la de anticuerpos nos sirve para saber si tenemos o no, o tuvimos contacto. No es tanto una prueba diagnóstica, requiere una interpretación. ¿Okay? Un poquito de ruido. Ok, discúlpenme, ahorita andamos acá en una sesión, me agarraron en vía pública, pero espero que se escuche bien. Lo del ruido. Okay. Siguiente pregunta. Hay muchos pacientes con saturación de oxígeno entre 91 y 94, asintomáticos. El criterio es de cuidado, mas no se debe de emplear el término crítico. Eso se considera cuando se
cuando sea menos del 89%. Ojo, es correcta la observación. En el tema de crítico, no me refiero yo en la información expuesta a crítico en tema médico, ¿ok? Es en tema de una vigilancia más estrecha para ese colaborador, ¿ok? O ese familiar. Todo lo que sea por abajo de 93 implica un foco, ¿ok? Implica una atención mayor. No es, pues vamos a ver cómo estoy. Definitivamente una saturación menor a 90 en tema médico implica un manejo, un paciente crítico en ese estadio y el manejo tiene que ser distinto. Siguiente pregunta, ¿paracetamol y aspirina es igual? No. Son dos sales diferentes. El paracetamol es una sal, es un antipirético que sirve para disminuir la temperatura, y la aspirina o el ácido acetil salicílico, que es lo mismo, funciona principalmente como antiagregante, evita la agregación de plaquetas a nivel general. ¿Okay? Depende la dosis, depende la concentración, se usa para distintos padecimientos. Una dosis baja puede ayudarnos para disminuir esa agregación plaquetaria, es decir, que se formen un poquito de menos coágulos, pero repito, la indicación tiene que ser por un médico y se usa para cierto grupo de pacientes crónico-degenerativos como cardiópatas o hipertensos. No se usa de manera preventiva. Sería crítico si es uno de los síntomas señalados más una saturación de oxígeno menor a 94 o con un factor de riesgo. Bueno, volvemos al tema de la criticidad médica. Claro, puede ser una saturación de oxígeno que no esté por abajo de 90, pero si hay otro tipo de sintomatología agregado, como ataque al estado general, algún tipo de cardiopatía agregada, por supuesto que el paciente se vuelve crítico. Adultos mayores de 80 años con oxigenación de 92 sin síntomas, pero con comorbilidad. ¿Qué se sugiere? Vigilancia nada más. Vigilancia. Si no hay un proceso infeccioso, en este caso por COVID, no hay necesidad de generar un tratamiento, ¿ok? No es necesario. Repito, posiblemente esa persona tuvo en su juventud hábitos, ¿no? Puede ser tabaquismo, incluso vivir aquí en la ciudad ya nos genera un factor de riesgo, y la oxigenación puede no estar en un nivel óptimo, ¿ok? Como en el resto de la población. No genera ningún problema, no se requiere hacer absolutamente nada, solo una vigilancia médica para saber que ese adulto mayor está en condiciones adecuadas para el sexo, para la edad y para el estado que tiene. ¿Por qué a veces tarda mucho en marcar la oxigenación? Ok, ahí depende de algunos factores como, número uno, la marca del pulsoxímetro. Sí nos hemos encontrado algunas marcas un poquito económicas, en la mayoría de los casos, en donde el sensor no es de la mejor calidad. Entonces hay que apretarlo un poquito, tienen que ajustarlo y tarda un poquito en marcar. Esa es una de las causas. La siguiente es el clima. Si estamos en una temperatura fría, si estamos no sé, en la mañana, por supuesto que la vasoconstricción, es decir, el frío hace que la sangre periférica se vaya hacia el interior y la sensibilidad que va a tener ese pulsoxímetro va a ser menor. Por lo tanto, puede tardar un poco en marcar, ¿ok? Ya sea que marque rápidamente, que marque un poquito después, no genera ningún problema mientras le demos tiempo para que lo registre, ¿ok? No significa que me lo pongo y no marca, estoy mal. No, por supuesto que no, ¿ok? Hay que vigilar las baterías del equipo porque sí gastan muy rápido sus baterías. Hay que vigilar que estemos en un ambiente templado, no cálido exageradamente, no frío, templado, que la posición de la mano esté no colgando, por ejemplo. Hay quienes agarran el pulsoxímetro, lo colocan en el dedo y cuelgan su mano y se pueden a caminar. No es lo ideal. Lo ideal es estar sobre una mesa, recargado, pongo mi mano, pongo el pulsoxímetro y espero a que dé el dato. ¿Okay? ¿Puede variar? Sí puede variar. ¿Okay? Lo que medimos es la estabilidad de esas métricas. Por eso es importante apuntarlo, registrarlo para que el médico tratante lo pueda validar. ¿Okay? En caso de una persona de la tercera edad, la oxigenación tarda mucho en registrarse y la temperatura del paciente es muy fría. La oxigenación que le llega a marcar es 95%, es normal para la edad. El tiempo que tarda en marcar es normal, sí. En efecto, en las personas mayores
También la deshidratación que se genera propia por la edad en tegumentos, en la piel, disminuye la perfusión, disminuye la humedad, que son factores que pueden alterar un poco el registro del sensor, por lo tanto, la métrica puede tardar un poco, ¿ok? Pero, repito, mientras estemos en rangos adecuados, mientras no haya una patología agregada o una enfermedad, mientras no haya factores de riesgo, veamos mal ese adulto mayor, no genera ningún problema. Es parte de las características del envejecimiento normal de la piel. ¿Cómo se puede determinar o saber si una persona es asintomática? Ok, hay dos formas de determinarlo. Una es laboratorialmente hablando, ok. Hablemos de hacer una prueba diagnóstica, puede ser una PCR, puede ser una de antígenos, puede ser una prueba de anticuerpos, y que nos dé una positividad, ¿ok? Si tenemos una prueba positiva con un proceso activo de la enfermedad y no hay ningún síntoma asociado a la enfermedad, esa persona es asintomática, ¿ok? Porque tenemos una confirmación diagnóstica, ¿ok? La otra forma no es la ideal, pero es solo la sospecha. Es decir, vivo con un familiar que está enfermo, no está tosiendo, está franco, ya lo diagnosticaron, es caso positivo, yo soy un caso de contacto, y pues la verdad es que no nos cuidamos, no tenemos ninguna situación sintomática, tampoco nos cuidamos. La posibilidad de ser un paciente asintomático, si hubo contacto estrecho durante mucho tiempo, existe y es alta, pero sigue siendo solo una sospecha. ¿Ok? Solo tenemos esas dos opciones para los asintomáticos. Lo ideal, repito, es comprobarlo con una prueba de laboratorio y estar seguros que hay positividad sin síntomas. Ok. Una vez que pasan los 21 días, ¿está en posibilidades de contagiar? La respuesta va a ser dependiendo el estado inmunológico de ese paciente. La mayoría de los casos, les hablo de más de un 90% de pacientes, después de esos 21 días, ya no hay la cantidad suficiente de carga viral como para generar un contagio, ¿ok? Pero sí hay casos de pacientes que superan ese tiempo, incluso más, y siguen teniendo un proceso activo por la enfermedad, pero tiene que haber o coincide que hay otro tipo de enfermedades que inmunodeprimen a ese paciente. Por lo tanto, la actividad viral no se detiene, no hay una generación de anticuerpos, por ejemplo, y sí puede haber más tiempo. Por eso, cuando tenemos esos casos y es necesario, no se da una señal de reincorporación hasta no tener una negatividad comprobada por alguna de las pruebas que vimos previamente. Después de pasar la enfermedad, ¿qué tipo de vitaminas puedo tomar o qué es recomendable realizar? Ok, después de pasar la enfermedad, lo que hay que evaluar es si quedó o no algún tipo de secuela, ok. Si no hubo secuelas, realmente no es necesario, bueno, si no hubo secuelas, si llevo mi alimentación adecuada, si procuro de hacer una actividad física que me mantenga en un dinamismo, que mejore mi oxigenación, no es necesario que hagamos alguna... Se me movió por aquí. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor. Todo bien. Okay. Ya, déjame abrir el chat nada más porque se me cerró. Sandra. Ok. Entonces, si pasado ese tiempo no hay ninguna secuela, no hay ninguna necesidad de suplementar, ¿ok? Ya no es necesario tomar vitaminas, ¿no? No es necesario, no vamos a prevenir nada más allá de lo que se pueda hacer con la prevención normal que ya conocemos en estos momentos en tema de resguardo, uso de cubrebocas, distanciamiento social. Ahora, si quedaron secuelas, si hay persistencia de actividad de síntomas, entonces va a depender de la evaluación médica. No solo serán vitaminas, va a depender de una valoración médica específica para esa persona para determinar qué es lo que se necesita en tema de tratamiento o suplementación vitamínica, ya que no todas las vitaminas son para todos, ¿ok? Vuelvo a repetir, un paciente que tiene insuficiencia renal crónica severa, no es candidato para altas dosis de vitamina C, por ejemplo,
pero sí para otros. Entonces, va a depender del estado de ese paciente y, por favor, que sí se revise con un médico. Siguiente pregunta, ¿qué pruebas se sugiere hacer en sangre después de los 14 días? Si ya pasaron los 14 días después de ese proceso de contacto o sintomático, lo ideal es una prueba de anticuerpos, que es la serológica, la que mide IgM o IgG para saber si tenemos producción, si tenemos actividad de anticuerpos que nos hablen de algo favorable en tema inmunológico de esa persona o de ese paciente. La PCR para ese momento, si ya hubo una positividad, no funciona para saber si ya terminó la enfermedad. Ojo con eso, ¿eh? La PCR es diagnóstica, pero puede haber prueba PCR positiva después de un mes de haber terminado la infección, porque el cuerpo, las células van a destruir al virus, pero la eliminación de esas fracciones o esas partes del virus en el cuerpo va a tomar mucho más tiempo de eso. Por lo tanto, si tomamos una muestra y hay en ese barrido todavía ARN viral, puede ser que no haya una actividad viral ya, pero hay rastros que todavía no se alcanzan a eliminar. Entonces, lo ideal para este momento es una serológica. Siguiente pregunta, mi oxigenación siempre ha sido entre 90 y 93 y mi prueba PCR salió negativa y entiendo que menor a 93 pues ya nos implica algo de alerta. No te preocupes, si estamos hablando no de un proceso infeccioso, ojo con esto, ¿eh? Hay personas cuya saturación de oxígeno ronda en rangos fuera de lo normal, es como la presión arterial. No todas las personas tenemos 120/80. Ese es un estándar que se genera para poder tener métricas a nivel mundial, pero se hace con cierto tipo de población, en cierto tipo de personas con ciertas características y se sacan esos estándares que validan el mayor porcentaje de personas a nivel mundial, pero algunas personas estamos por arriba y algunas por abajo, ¿ok? Dependiendo los factores de riesgo que hubo previamente, significa que ese dato puede ser anormal o puede ser normal. ¿De qué depende? De una evaluación médica y una exploración física y un interrogatorio médico, es decir, una consulta, para que el médico tratante determine si ese rango es normal o es anormal. Y si te hiciste una prueba PCR y salió negativa, no te preocupes, si la hiciste en el tiempo adecuado, significa que en ese momento no hay actividad o presencia del virus. Por lo tanto, ese rango no es compatible con la infección. Siguiente pregunta, si por ejemplo un colaborador salió positivo en prueba de antígenos el 2 de enero, volvió a salir positivo a través de prueba de antígenos el 29 de enero, aún debe estar en aislamiento, hay que revisar el caso en concreto, el paciente en particular. Si hablamos de la misma prueba, que es una prueba de antígenos por hisopado nasofaringio, y se la hizo el 2 de enero, en ese momento había reactividad por presencia del virus. Si 27 días después, repiten esa misma prueba y solo mide antígenos y vuelve a salir positiva, hay que evaluar a ese paciente para determinar si hay otros factores que pudieran hacer que permanezca la actividad viral durante más tiempo o el tipo de prueba que se utilizó ya no es efectiva, porque puede ser que no haya sido una de antígenos, puede ser que haya sido una serológica. Y si la serológica salió positiva en IgG, no te preocupes, la IgG solo nos habla de que ya hubo un proceso infeccioso, ¿ok? Por eso la diferencia entre pruebas de antígenos, que solo nos dicen positivo o negativo por detección en específico del virus, o están las otras pruebas que nos dicen cómo está la IgG, cómo está la IgM, y con respecto a eso vemos tiempos de actividad del virus. El uso de ivermectina para prevención y o tratamiento de COVID. ¿Qué tan recomendable o correcto es? Ok, la ivermectina no previene. La ivermectina es una sal, es un fármaco que tiene distintas acciones a nivel del cuerpo. Lo hemos utilizado en la mayoría de los casos como un medicamento para desparasitar.
Es bastante tóxico a nivel hepático, por eso es que tampoco se usa de manera frecuente, tómatelo cada semana para que te desparasites. No, la ivermectina no es un medicamento que sirva para la prevención, pero tiene efectos secundarios y no todos los efectos secundarios de los fármacos son malos. Tiene un efecto secundario para inhibir procesos de inflamación a nivel inmunológico, inclusive en actividades inmunológicas. Por lo tanto, en pacientes que se han complicado ha funcionado bastante bien, pero tampoco es un tema de prevención y no significa que lo deban tomar por tomarlo, ¿ok? Requiere una indicación médica precisa, la automedicación no es adecuada. ¿Qué acciones se deben tomar si recae nuevamente un paciente que tuvo COVID? Todas las precauciones, por favor. Las reinfecciones reales y comprobadas por COVID, en tema de sintomatología son más agresivas, ¿ok? La mayoría de los casos, afortunadamente, que pensamos que son reinfecciones, no son reinfecciones. Simplemente, la primera ocasión, tal vez no hubo el diagnóstico adecuado. Solo fue un caso sospechoso y yo pensé que estaba enfermo. Y ya la última vez, sí me hice una prueba, o la segunda vez me hice una prueba y salió positiva. Entonces, me quedo con la idea de que es una reinfección, pero no, realmente es la primera infección. Pero en un caso comprobado, es decir, paciente con prueba PCR positiva, que cursó con esa enfermedad, pasa el tiempo, vuelve a tener un proceso infeccioso y lo comprobamos a nivel laboratorial, todas las precauciones, por favor, porque la reacción sintomática y de manifestación que tienen los pacientes reinfectados, que sí existen, es más intensa. ¿Cuál es la forma correcta de tomar medición con el oxímetro? Ok, la mayoría de los oxímetros, no traigo ahorita uno para mostrarles, pero la mayoría de los oxímetros es un pequeño dispositivo, más o menos de este tamaño, por aquí así, alrededor de unos 7 centímetros, y tiene una apertura, ¿ok? Que hace esto con un pequeño resorte y ajusta en automático. Entonces, lo único que hay que hacer, todos los oxímetros sin excepción, la pantalla la tienen de un lado. Del otro lado solo está la tapa blanca donde van las baterías. Siempre va la cara donde está en la pantalla hacia el portador, el que lo está aplicando, ¿ok? Ya sea el tomador va de frente o si yo me lo estoy poniendo, pues va hacia mí para ver el número. Dedo índice, no importa qué mano, no hay ningún problema. Dedo índice previo lavado de manos nada más y dejen que se seque, que no sea agua helada para que no haya una vasoconstricción. Y dedo índice, introducimos, ya trae una marca, no es hasta donde quepa el dedo y no es solo la puntita del dedo. Si se fijan, por dentro del pulsoxímetro ya trae un molde, como si fuera el espacio para el dedo. Se coloca el dedo hasta el fondo, hasta donde topa la marca, y es la presión que genera el equipo, no es apretar el pulsoxímetro, ¿ok? La misma presión que ya trae el pulsoxímetro es suficiente para el sensor que tiene ese equipo y poder tener una métrica adecuada, ¿ok? Se coloca la mano, no es dejarla aquí arriba. Si tengo una mesa, me lo pongo, lo coloco mi mano sobre la mesa, es decir, a la altura más o menos de mi corazón. Si estoy en un sillón, pues recargo mi mano en el descansabrazos y espero mi medición. Esa es la forma adecuada. Termino mi medición, por precaución, pues limpio el pulsoxímetro. No es bañarlo en alcohol, por favor, porque se descomponen. Una toallita antiséptica, lo limpio y asunto terminado. Posteriormente del contagio, ¿qué tipo de terapia se sugiere para poder ayudar a su recuperación? Como lo comenté previamente, depende del tipo de secuelas que quedan para ese paciente, porque no todo es para todos. Existen terapias complementarias que nos han ayudado mucho en la recuperación más rápida de esas secuelas, la rehabilitación de esas secuelas, pero depende del caso específico, porque no todas las secuelas son iguales. Quedan secuelas respiratorias, en algunos pacientes quedan secuelas cardiovasculares, en algunos pacientes quedan secuelas neurológicas, en algunos pacientes queda cefalea persistente, entonces depende el tipo de secuela, es lo que se puede recomendar. Las pruebas que vienen con título de anticuerpos, ¿qué tan útiles son para validar el regreso a las actividades de un paciente? Ok, los anticuerpos para validar el regreso, me imagino, de un colaborador a sus actividades laborales,
va a depender de la sintomatología que tenga en ese momento y el por qué o para qué queremos esa prueba. ¿Okay? Si lo que queremos es saber que ya no tiene IgM negativo, es decir, ya no está positivo, perdón, ya no está en un proceso infeccioso activo, nos funciona. Si la queremos saber para saber si esa persona ya tiene anticuerpos, no permanentes, pero ya tiene anticuerpos IgG, también nos funciona, ¿ok? Sí es un parámetro que nos puede servir mucho para poder determinar si ese colaborador puede reintegrarse a sus actividades, pero requiere una evaluación médica. No tomen la decisión solo con la prueba, porque sí requiere una interpretación. Ya nos ha sucedido que a colaboradores se toman una de anticuerpos y no los regresan porque sale la IgG positiva. No es que sabes que sale positiva y sale positiva. Pues bueno, puede tardar 6 meses positiva, pero porque esto nos habla de anticuerpos de largo plazo, ¿ok? No porque esté la enfermedad activa. Pero requiere una interpretación. Los concentradores de oxígeno, ¿en qué caso se recomienda? Los concentradores de oxígeno son equipos que producen oxígeno, es el equivalente a un tanque de oxígeno, pues el tanque solo tiene lo que le cabe, ¿ok? Y una vez que se vacía, pues ya no tiene oxígeno. El concentrador de oxígeno es una máquina que produce oxígeno y la indicación médica para ambos, ya sea para un oxígeno en tanque u oxígeno por concentrador de oxígeno, solo es por indicación médica, no es de manera suplementaria, no es de manera terapéutica, a menos que se indique por algún médico y por otras razones, pero no por COVID, ¿ok? Requiere una indicación médica precisa y por dosificación. No es ábrele al tanque y a ver qué respiras, no, ¿ok? Implica una indicación. La vitamina D es preventiva o ayuda, no hay nada que sea preventivo para COVID, pero sí ayuda, ¿ok? Los seres humanos sintetizamos vitamina D que sirve para mejorar temas metabólicos de distintos temas y sí fomenta la actividad inmunológica. La producimos con la radiación solar, con el sol a través de la piel, entre otros métodos bioquímicos que tiene el propio cuerpo. Ahorita con el resguardo domiciliario, con el home office, pues hemos reducido mucho esa carga de luz solar que necesitamos también. Por lo tanto, sí, una práctica en tema de reforzamiento, pues es la toma de vitamina D, pero no preventiva, ¿eh? Ojo con eso, es para estimular, reforzar la respuesta inmune y en otros temas que tenemos los seres humanos, pero no es preventivo. ¿Cómo darse cuenta que hay una falta de oxigenación? La persona tiene síntomas o dificultad de respiración. Sí, lo más evidente que podemos observar en una persona que le falta la respiración es dificultad respiratoria, que ya es un tema es un síntoma que nos habla de un estado crítico de esa persona, pero también está, por ejemplo, un color violáceo en los labios, en las uñas, en la punta de los dedos, un color violáceo, sí nos habla de un problema de oxigenación y es inmediato llevarle una valoración de urgencias, ¿ok? Síntomas leves, pero no son diagnósticos, pues es que la persona se agota demasiado, camina una calle y está con una respiración agitada o mareos con mínima actividad, cuidado. Son síntomas para llevarlo a revisión y ver qué está pasando, ¿ok? Tenemos aquí una pregunta de Facebook. Doctor, yo estuve hospitalizada por una trombosis venosa y estando en el hospital di positivo a COVID. Y me comentó mi doctor que la trombosis pudo ser reacción del COVID. ¿Esto puede ser posible? Sí. Existen secuelas. No digo que sí en este caso en concreto. Puede ser que sí, puede ser que no. La respuesta es, el COVID, la infección por COVID, nos ha demostrado que puede tener secuelas o manifestaciones multisistémicas y en todo el individuo. Es decir, tiene manifestaciones respiratorias, tiene manifestaciones urológicas, tiene manifestaciones vasculares, tiene manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, etcétera. Por lo tanto, sí ha habido casos diagnosticados como COVID con secuela de trombosis. No te puedo decir que en tu caso específico fue por eso, pero sí se relaciona con síntomas vasculares de COVID. ¿Qué opina de la efectividad de las consultas médicas que se hacen en línea o vía telefónica? Ok, es dependiendo el criterio con el que se realice.
¿sale? En tema propio, lo que hemos estado haciendo es seguimiento médico en línea y vía telefónica, ¿ok? Porque la consulta definitivamente, una exploración médica, debe ser física. No hay forma de hacerla vía a distancia. Por lo tanto, debe ser complementaria. Es decir, si hay sintomatología, vas, que te revise tu médico de cabecera, que te escuche los pulmones, que te revise, te dé un tratamiento y vamos llevando en línea o vía telefónica el complemento de todas esas prescripciones o indicaciones, ¿ok? Para detectar de manera más oportuna agravaciones sintomáticas y que funcione extraordinariamente bien, pero tiene que ser a la par. 100% una consulta vía telefónica o en línea deja muchos huecos en tema diagnóstico para esa persona. ¿Ok? Lo ideal es llevarlo a la par para actuar oportunamente o detectar algún hallazgo a tiempo. ¿Dónde se consiguen los factores de transferencia que sean de alta calidad? Ahorita, por el número de casos que estamos teniendo, el consumo, la demanda de factor de transferencia a nivel de toda el área metropolitana de Ciudad de México, incluso el país, ha aumentado muchísimo, muchísimo. Hay proveedores, por ejemplo, nosotros trabajamos con un laboratorio certificado, ahorita también estamos en desabasto, pero está el Politécnico, que también son centros de investigación importantes, que garantizan la estabilidad y la viabilidad de ese factor de transferencia. Mucho cuidado con falsas publicidades, ¿no? Por ahí entre semanas mandaron un mensajito para preguntarme, doctor, ¿me recomienda este factor de transferencia? Omitamos la marca, pero decía en la caja o en el anuncio, mencionaba elaborado por médicos del Politécnico o producto del Politécnico. La única marca registrada del Politécnico es una y se llama Transferón. Y ahorita no hay. No existe otra marca. Entonces, desde la publicidad ya tenemos un tema. Y yo les diría, cuidado. ¿Ok? Sí, déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Ok, vamos por algunas preguntas más y vamos finalizando. Que afortunadamente hubo muchas preguntas, pero sí el tiempo también apremia un poquito. Temas sobre la oxigenación, ya lo hemos tocado. Mencionan si el gel antibacterial debe colocarse, pues un lavado de manos o el uso de gel, pero nada más esperen a que se evapore y sus manos tengan la temperatura normal para poder tomar la oxigenación. Las secuelas son de por vida, preguntan. Afortunadamente la mayoría de las secuelas son transitorias, pero no en todos los pacientes. Sí hay pacientes que han generado secuelas por neumonía severas, generan fibrosis, generan endurecimiento del pulmón, ¿no? Y la recuperación es larga y prolongada. No les puedo hablar de por vida, pero sí es larga y prolongada, ¿ok? Va a depender de cada paciente. Si una persona es alérgica a penicilina y casi tiene 71 años, ¿es recomendable aplicarle la vacuna? Puede ser cualquier vacuna. Ok, ningún tipo de alergia a penicilinas contraindica ninguna vacuna. En este caso, no se preocupen. La contraindicación a la vacuna, cuando tengamos disponibilidad de cualquier marca, va principalmente enfocada a vacunas que sean similares o a productos con los que esté hecha esa vacuna, con los que ya hayamos tenido algún antecedente. De ejemplo, hay algunas vacunas para niños que tienen partículas de huevo, composiciones del mismo elemento, y que si son alérgicos a ese alimento, pues no se recomienda la vacuna. Pero en este caso, antibióticos como la penicilina no contraindican ninguna de las vacunas. Si una persona tiene como secuela la pérdida momentánea de la memoria, ¿se puede recomendar de forma general ejercicios mentales o lúdicos? Por supuesto que sí. Esto aplica no solo para secuelas neurológicas por COVID, sino también para cualquier tipo de demencia, incluso demencia senil. Pues sí, la actividad mental es súper importante. Sí, ejercicios lúdicos de actividad mental, distracción, funcionan muy bien. Ok, oxígeno, me salto algunas para abordar otros temas que no hayamos tocado. ¿La vacuna está realmente validada?
todas las vacunas que se están comercializando, bueno, corrijo, perdón, no se están comercializando. Todas las vacunas que están en este momento en procesos de autorización para comercialización o que por contingencia los países ya las están aplicando, han pasado por las 3 etapas que requiere una validación farmacéutica. Claro, la tercera etapa fue muy corta, por eso es que tenemos ahorita algunas opciones para vacuna, pero la validación existe. Lo que no podemos garantizar es qué porcentaje de efectividad va a generar en este momento. Eso se va a ver en un corto plazo. No veo la pregunta, pero si me preguntan, ¿me puedo vacunar si está la vacuna? Por favor, vacúnense. ¿Ok? Si tienen la posibilidad, háganlo. ¿Ok? No he tenido síntomas, pero en mi trabajo tengo la duda si tuve contagio COVID. ¿Es recomendable hacerme la prueba de anticuerpos para saber si tuve COVID? Si solo se quieren hacer la prueba para saber si tuvieron en algún momento COVID, pudieran hacerse una prueba de anticuerpos, pero tampoco es una regla, ya que la IgM que se produce a nivel de anticuerpos por el contacto antiguo por COVID es muy variable cuánto tiempo puede durar. Hay personas que nunca la generan, hay personas que les dura un mes, hay personas que les dura positiva 6 meses, o sea, es muy, muy variable. Entonces, yo te diría que mejor aboguemos por cuidarnos, uso de cubrebocas, distanciamiento social, resguardo si es necesario y como si no nos hubiera dado. ¿Ok? En la tele mencionaron que una doctora le afectó mucho la vacuna porque era alérgica. Ok, es una reacción esperable a nivel farmacéutico. En algunas personas cualquier tipo de medicamento, no importa si es vacuna o no, puede generar reacciones alérgicas severas. No lo podemos predecir. No se puede saber en quién ocurre hasta que ocurre. Lo importante es que si hay una reacción, se atienda en ese momento. ¿Ok? Si se aplican o les toca que se aplican una vacuna de la marca que sea y empiezan a generar una reacción, por favor en ese momento a una valoración, ¿ok? Para ver si es una reacción leve, si se va a pasar rápido, si requiere algún tratamiento, ¿ok? No lo podemos predecir. Hay personas que se toman un paracetamol, que yo creo que todos aquí nos hemos tomado un paracetamol y no pasa absolutamente nada. Hay personas que toman un paracetamol y tienen un shock anafiláctico. Y es rarísimo que se genere por paracetamol, pero sí pasa. Ya para ir finalizando, alergias al polen, esporas y alimenticias o asma bronquial pueden ser un impedimento para la vacuna. No son un impedimento, pero si hablamos ya de un paciente altamente alérgico, que para temas ambientales, alimenticios o medicamentos ha generado distintas reacciones alérgicas, sí hay que tener una valoración médica previa por un alergólogo, porque ya sea que la vacuna genere o no alergia, pero esa persona tiende a generar procesos de hiperreactividad con lo que sea que tenga contacto. Entonces, si es un paciente de este tipo, que ya sabemos que genera muchísimos temas alérgicos, cuidado, digo, no es que no se deba vacunar, pero sí una valoración por un alergólogo para saber si hay posibilidades de desencadenar algún tipo de alergia por el estímulo, ya no por la vacuna, es por el estímulo, ¿ok? De forma general, hemos abordado ahorita rápidamente todas las preguntas que hemos tenido disponibles. La finalidad de esta sesión, pues como ustedes lo pudieron ver, es abordar temas variados que nos han ido comentando para que todos podamos tener información. No todos lo sabemos todo. Lo que no sabemos hay que investigarlo, ¿no? Esta sigue siendo una enfermedad bastante complicada, sorpresiva, que genera muchos hallazgos, entonces vamos aprendiendo cada vez más, ¿no? Agradezco mucho la asistencia de todos, las preguntas, la participación que tuvimos y bueno, con esto finalizamos la participación. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias. A todos los asistentes les informamos que les enviaremos la grabación de la conferencia del día de hoy por correo electrónico con el que se registraron para accesar a esta reunión empresarial. Y asimismo vendrán los números telefónicos del doctor Emanuel López Delgado por si quieren hacerle alguna consulta específica. Si alguien requiere su constancia de asistencia, con gusto pueden solicitarla al gerente UNIDEM de su zona. Agradecemos una vez más y con mucho gusto al doctor Emanuel López Delgado, asimismo al doctor Raúl Rivera, quien
como parte de la Comisión de Salud de la UNIDEM, han coordinado 24 conferencias de manera ininterrumpida todos los martes, brindándonos temas especializados en materia de salud, en un trabajo de investigación, información, prevención y recomendaciones, como el que hoy nos brindó el doctor Emanuel López Delgado, siempre fomentando y exhortando al sector empresarial a que estemos informados en este tema tan complejo y tan cambiante como lo es el COVID-19. Muchas gracias, doctor. Excelente intervención y le invitamos a que nos acompañe al final de la sesión para la entrega de su reconocimiento por parte de la mesa directiva de la UNIDEM. A todos los asistentes les recordamos que anteriormente en este formato del consultorio médico empresarial, los doctores nos han expuesto 24 temas, como lo mencionamos, los cuales los pueden visualizar en el canal de YouTube y Facebook de la UNIDEM. Los invitamos al encuentro número 25 del consultorio médico empresarial el próximo martes 16 de febrero a las 12 horas en este ciclo de conferencias. Asimismo, los invitamos a otras conferencias que tendremos próximamente. Por ejemplo, el día viernes 12 de febrero tendremos una conferencia con el director médico de la empresa Procter & Gamble a nivel Latinoamérica, quien nos compartirá un interesante tema respecto a la salud laboral en las empresas. Nos vemos el próximo 12 de febrero a las 12 vía Zoom. En próximas semanas, durante este mes de febrero, tendremos un foro de ahorro de energía, la semana de la capacitación para brigadas de protección civil, donde se les entregará DC3 y diploma firmado por el tercer acreditado del Gobierno del Estado de México, y nuestra clásica rueda de networking mensual. Todos estos eventos, cursos y conferencias son totalmente gratuitos. Los próximos temas serán publicados en las redes sociales de la Unión Industrial del Estado de México. Les invitamos a continuar haciendo uso de los diferentes servicios de la UNIDEM, como lo es bolsa de trabajo, cursos de capacitación, seguimiento en reportes de seguridad pública, gestión de sus permisos y licencias, ruedas de negocios, promoción y vinculación de sus productos y servicios, entre muchos otros que de manera gratuita tenemos para las empresas socias UNIDEM. Queremos agradecer a los 254 asistentes que se conectaron en este evento, que fue transmitido de manera simultánea en las 4 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Facebook Live. La unión hace la fuerza. Les deseamos que sigan bien ustedes, su familia y sus seres queridos. Finalizamos la reunión del consultorio médico empresarial en nuestro encuentro número 24 con la entrega de reconocimiento y clausura, para lo cual siempre es un gusto presentar y saludar al ingeniero Enrique Meisgueiro Soto, el socio fundador del Grupo Syncro, empresa socia UNIDEM, y es nuestro presidente de la Comisión de Vinculación Educativa e Innovación de la Unión Industrial del Estado de México. Buenas tardes, ingeniero. Hola Angie, buenas tardes a todos los socios de UNIDEM, a los invitados que hoy nos acompañaron y a nuestro expositor, el doctor Emanuel López Delgado, integrante de la Comisión de Salud de la UNIDEM, quien nos acompañó en el encuentro número 24 del consultorio médico empresarial, donde se abordó el tema de recomendaciones médicas para COVID-19. Para la clausura de este evento les comparto que en esta sesión vimos la importancia, dentro de las recomendaciones médicas para COVID-19, la importancia de tener un diagnóstico oportuno para determinar si estamos contagiados del coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19. Y en esta parte vimos los diferentes tipos de prueba que se utilizan para tener un diagnóstico oportuno. Vimos también la relevancia de tener un resguardo oportuno, así como la importancia de tener un seguimiento médico oportuno. Algo muy importante que nos compartió el doctor Manuel hoy fue que han pasado muchos meses desde que empezamos a enfrentar esta pandemia. Y esta situación hace que relajemos nuestras medidas de cuidado y protección. Y el mensaje y la invitación del doctor es, uno de los mensajes principales es no bajar la guardia, no relajar los protocolos de seguridad sanitaria. Y en general es usar pues, cubrebocas, lavarnos las manos, no tocarnos la cara, asegurar el distanciamiento social, ventilar nuestras estancias y lugares de trabajo, y realizar limpieza frecuente, ¿no? en el trabajo. Este fue un mensaje que nos brinda hoy el doctor Emanuel, que pone la relevancia en el futuro inmediato.
en el futuro de las siguientes horas, días y semanas, y en el futuro que vamos a poder ver si no bajamos la guardia y atendemos puntualmente las recomendaciones que hoy nos brindó el doctor Emanuel López Delgado. Muchas gracias, doctor. Como siempre, envío un afectuoso saludo y a continuación enunciaré el reconocimiento para nuestro amigo el doctor Emanuel López Delgado. Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento al doctor Emanuel López Delgado, integrante de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación como expositor de la conferencia en línea Recomendaciones Médicas para COVID-19, con duración de 90 minutos y con asistencia de 254 empresarios. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México, a 9 de febrero de 2021, la unión hace la fuerza. Firma maestro Francisco José Cuevas Lobarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias, doctor Emanuel. Y siendo las 13 horas con 29 minutos, damos por concluido este encuentro. Les enviamos un cordial saludo a todos y sigamos las medidas de seguridad sanitaria. Nos vemos pronto.